José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, un pueblo de la actual provincia de Corrientes, en Argentina. Cuando tenía 3 años, se trasladó con su familia a Buenos Aires y unos años más tarde a España. Allí, ingresó en el Seminario de Nobles de Madrid y al poco tiempo, con solo 11 años, ingresó al regimiento de Murcia. Intervino en diversas acciones militares en defensa de España. En 3 ocasiones, se enfrentó al ejército de Napoleón. El 23 de junio de 1808, en el combate de Arjonilia, derrotó a fuerzas superiores en hombres. Luego, el 19 de julio de ese mismo año, participó en la batalla de Bailén, una de las más importantes de la resistencia española ante los franceses. Por su brillante participación obtuvo una medalla y el ascenso a teniente coronel. Finalmente, participó en la batalla de Albuera, un combate de resultado incierto, que dejó más de 10.000 muertos, pero confirmó la voluntad de lucha de los españoles contra los ocupantes. En 1812 regresó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios a su patria, los cuales fueron aceptados, y se encargó la tarea de organizar un escuadrón de granaderos a caballo. Ese mismo año, contrajo matrimonio con María de los Remedios de Escalada, en la iglesia La Merced. Montevideo, que había sido declarada como la capital provisional del Virreinato del Río de la Plata, estaba sitiada por tierra por el ejército rioplatense de Rondó y Artigas. Por lo tanto, los españoles utilizaban el mar y el Río de la Plata para abastecerse. Las naves realistas no dejaban de efectuar incursiones y desembarcos por el río Paraná, despojando y utilizando a las poblaciones indefensas. A principios de 1813, se supo que una flotilla realista compuesta por 11 embarcaciones y unos 300 hombres se dirigía al río Paraná. Entonces, el gobierno encargó a San Martín que con sus granaderos a caballo protegiesen las poblaciones ribereñas. Este se trasladó cautelosamente con 120 hombres hasta el convento de San Carlo, cerca de la posta de San Lorenzo, donde aguardaron el presumible desembarco. La madrugada del 3 de febrero de 1813 se produce el desembarco a mando del comandante Juan Antonio Zavala. En el momento oportuno, San Martín ordenó a sus granaderos atacar, sable en mano, en 2 columnas. El combate fue encarnizado. En el momento más dramático del mismo, el caballo de San Martín cae derribado por una bala de cañón y le aprieta la pierna. San Martín recibe una ligera herida en la cara y se salva de un bayonetazo porque el granadero Baigorria se interpone a tiempo matando al soldado realista. Mientras Baigorria llevaba a cabo una defensa heroica de San Martín, el granadero correntino Juan Bautista Cabral liberó a San Martín del caballo muerto que lo apretaba. San Martín salvó su vida, pero Cabral cayó herido de muerte por 2 balazos. Antes de morir repetía: ¡Viva la patria! Muero contento por haber batido al enemigo. Un cuarto de hora después de haber comenzado el combate, la victoria fue para el ejército de San Martín. El combate de San Lorenzo, que dicho sea de paso fue el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo y el único que estos libraron en territorio argentino, tuvo una importante consecuencia estratégica, ya que desde entonces no hubo más campañas realistas desde Montevideo hacia el río Paraná, lo cual condujo, debido al desabastecimiento, a la caída de dicha ciudad en manos de las tropas de Buenos Aires.
Belgrano había tenido una actuación brillante en el norte argentino, en las batallas de Tucumán y Salta. Había llegado hasta Potosí con la intención de liberar al Alto Perú, pero había sido derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. El 29 de enero de 1814 fue reemplazado por San Martín en el comando del Ejército del Norte. San Martín no era partidario de nuevas expediciones hacia el Alto Perú desde el norte. En cambio, reorganizó el ejército dándole una eficaz instrucción militar, disciplina y moral combativa. El cuartel se estableció cerca de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en un recinto fortificado que llamó la Ciudadela. El frente defensivo contaba con la eficiente colaboración de Martín de Güemes y sus gauchos salteños. El 10 de agosto de 1814, a pedido suyo, San Martín fue designado gobernador-intendente de Cuyo, que por aquel entonces estaba constituido por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Al mes de estar en Mendoza, empezaron a llegar emigrados chilenos debido a la derrota que habían sufrido en la batalla de Rancagua por la independencia chilena, donde el brigadier Bernardo O'Higgins había sido derrotado vergonzosamente por el coronel realista Mariano Osorio. San Martín recibió a O'Higgins y a José Miguel Carrera. El primero fue un colaborador eficaz y legal. El segundo no aceptó las condiciones que le impuso San Martín y desde entonces tuvo un irreconciliable distanciamiento. San Martín efectuó una meritoria labor de gobierno. Se preocupó por la propagación de la vacuna antivariólica, la asistencia hospitalaria y carcelaria y sobre todo por la elevación cultural del pueblo. Para llevar a cabo el plan sanmartiniano de atacar a los realistas en Chile y Perú, Martín de Pueyrredón, que entonces era el director supremo designado por el Congreso, nombró a San Martín jefe del ejército de los Andes en 1816. Y a pesar de la falta de recursos del Estado, le enviaba ropa, armas y demás elementos. Además, San Martín contaba con la colaboración de Fray Luis Beltrán para la fabricación de armas y demás pertrechos. La elaboración de pólvora estaba a cargo del tucumano José Antonio Álvarez Condarco. El doctor Diego Paroisain organizó el cuerpo de sanidad. Las mujeres cuyanas cosían uniformes. Todo el pueblo cuyano participó abnegadamente en los preparativos del glorioso Ejército de los Andes, el cual tenía como patrona a la Virgen del Carmen. Para enero de 1817 San Martín contaba con 4.000 soldados, 1.200 milicianos auxiliares, 10.600 mulas, 1.600 caballos, 700 reses y un parque completo de armas y municiones. San Martín había decidido cruzar los Andes en 2 columnas, por los pasos de Uspallata y Los Patos. Pero para desorientar al enemigo, dispuso que además 4 pequeñas divisiones, al sur y al norte del grueso del ejército, atravesaran las cordilleras. El 18 de enero emprendió la marcha Las Heras, un eminente militar argentino, y lo hizo por Uspallata. La seguía Fray Luis Beltrán con el parque y la artillería. Al día siguiente partió otro destacado militar argentino, Estanislao Soler, y lo hizo por Los Patos. En la reserva lo siguieron San Martín y O'Higgins. Como estaba previsto, ambas columnas se encontraron puntualmente cerca de la cuesta de Chacabuco, para desde allí marchar hacia Santiago. El jefe realista, el general Marcó del Pont, puso todos sus efectivos al mando del brigadier Rafael Moroto, quien se aprontó a librar batalla. En la madrugada del 12 de febrero de 1817, San Martín ordenó atacar simultáneamente por derecha y por izquierda
2 columnas dirigidas, respectivamente, por Soler y O'Higgins. O'Higgins se precipitó y fue rechazado, pero intervino San Martín con sus granaderos y atacó simultáneamente con la división de Soler, consiguiendo una brillante victoria que dejó medio millar de realistas muertos, numerosos prisioneros, bagajes y banderas. Marcó del Pont fue capturado y remitido prisionero a San Luis. 2 días después, San Martín entró victorioso a Santiago de Chile, donde convocó un cabildo abierto para que se eligiese un director supremo, cargo que San Martín se negó a aceptar, y entonces fue elegido O'Higgins. En el primer aniversario de la batalla de Chacabuco, se proclamó la independencia de Chile. Los realistas se habían concentrado en el sur de Chile bajo las órdenes de José Ordóñez, y más tarde recibieron refuerzos desde Perú, al mando de Mariano Osorio. San Martín alcanzó a Ordóñez y Osorio en Talca. Sabiendo que no podrían eludir el inminente combate, los jefes realistas atacaron vilmente al campamento de Cancha Rayada, donde se encontraban las fuerzas argentinas y chilenas a medianoche. Fue un desastre para los patriotas. O'Higgins fue herido y solo el militar argentino Las Heras logró salvar su división y retirarse con ella hacia el norte. San Martín reorganizó el ejército argentino-chileno y lo situó 10 kilómetros al sur de Santiago, en la meseta de Lomas Blancas, cerca del río Maipú. Cuando Osorio, que avanzaba hacia el norte, lo avistó, ubicó sus efectivos enfrente a los patriotas en una meseta triangular. Cuando San Martín observó atentamente el movimiento del enemigo y percibió los errores de Osorio, ordenó atacar por la derecha a una columna al mando de Las Heras y otra al mando de Alvarado, también un eminente militar argentino, y lo hizo por la izquierda. Debido a que no lograban doblegar la resistencia realista, San Martín envió a Hilarión de la Quintana, militar rioplatense, con la reserva. Esa maniobra fue decisiva para la victoria de la batalla. La batalla de Chacabuco fue sangrienta y reñida, pero aseguró definitivamente la independencia de Chile. Aquel día, el militar chileno O'Higgins, que por estar herido no había participado en la batalla, salió al encuentro de San Martín y abrazándolo exclamó: «¡Gloria al Libertador de Chile!». Una nueva conquista le esperaba a San Martín, la independencia de Perú. El ejército libertador argentino, que constaba con 4.430 soldados, fue trasladado a Perú en 8 naves de guerra y 16 transportes, todos al mando del almirante escocés Tomás Alejandro Cochrane. La expedición partió el 20 de agosto de 1820. En aquel entonces, el virrey del Alto Perú era el general Joaquín de la Pezuela. Después de desembarcar en Paracas y Pisco, San Martín dispuso que el general Arenales, otro destacado militar argentino, incursionara en el interior del territorio peruano para insurreccionar a la población, y obtuvo rotundos éxitos en Nazca y Pasco. Por su parte, San Martín estableció su cuartel general en Huaguara, mientras Cochrane bloqueaba el puerto del Callao. Pezuela afrontaba graves disidencias y renunció al cargo de virrey. Le sucedió el general José de la Serna, quien sostuvo conferencias con San Martín en Punchauca, pero no llegaron a ningún acuerdo pacífico, ya que San Martín exigía como condición la independencia del Perú. La Serna se vio obligado a abandonar Lima. El 28 de julio de 1821, el general San Martín entró triunfante a Lima y, después de consultar el parecer de una asamblea de vecinos, proclamó solemnemente la independencia del Perú.
San Martín asumió el gobierno del país con el cargo de protector del Perú. Realizó una asombrosa obra constructiva. Fundó la Biblioteca Nacional de Lima, suprimió la esclavitud, estableció la libertad de prensa, abolió el trabajo obligatorio de los indígenas y las torturas judiciales. También fundó la Orden del Sol. En septiembre de 1821, la guarnición realista del Callao se rindió a los patriotas, pero los enemigos de la independencia concentraban sus fuerzas en el interior. La guerra sería larga y dolorosa, salvo que San Martín contara con la ayuda de Simón Bolívar, un general que, si bien estaba muy lejos de poseer el talento militar de San Martín, y las batallas en las que había participado eran, desde lo militar, insignificantes en comparación con batallas de la envergadura de Chacabuco o las batallas napoleónicas en las que había combatido el militar argentino, había realizado una notable campaña libertadora desde el norte. Finalmente, en julio de 1822, San Martín y Bolívar se entrevistaron, pero no llegaron a ningún acuerdo. El 20 de septiembre de 1822, San Martín presenta la renuncia como protector del Perú y se dirige a Buenos Aires con la intención de retirarse a la vida privada, pero al llegar, su esposa había fallecido. El 10 de febrero de 1824 partió a Europa con su hija Mercedes, huyendo de las turbulencias políticas de su patria. Pasó a la inmortalidad en Francia, el día 17 de agosto de 1850. Desde 1880, sus restos reposan en la Catedral de Buenos Aires. San Martín demostró que su único anhelo era lograr la libertad de los pueblos. Fue norma invariable de su vida desdeñar toda pompa, no intervenir en las luchas civiles, como sí lo habían hecho otros libertadores menores, y respetar siempre la autodeterminación de los pueblos. Tanto en Chile como en Perú, le ofrecieron grandes recompensas, dinero, grados militares y el gobierno. Todo lo rechazó, y solamente aceptó el gobierno hasta tanto los pueblos se organizaran y eligieran sus autoridades. Prueba de su grandeza fue su entrada triunfal a Lima, tal cual la describió Basilio Hall. Cuando el gobernador de la Serna abandonó Lima, pronto cundió el pánico. La ciudad había quedado a merced del general argentino, cuyas tropas estaban listas para entrar a la Primera Orden. La población temerosa no sabía cómo actuar. Alguien propuso con astucia invitar a San Martín a entrar a la ciudad para protegerla de los inminentes peligros que la amenazaban. Así se hizo, pero la respuesta del gran general los dejó atónitos. Dijo San Martín: «No deseo entrar en la capital como vencedor y no iré a menos de ser invitado por el pueblo, siempre que éste desee declarar la independencia. Entretanto, para evitar cualquier disturbio y para que los habitantes tengan tiempo de considerar tranquilamente su situación, he impartido orden a las tropas que rodean Lima de obedecer las indicaciones del gobernador, quien podrá disponer de dichas fuerzas a su agrado sin dirigirse hacia mí». Indudablemente algo noble y generoso había en el general San Martín. Fue invitado formalmente a entrar a Lima y así lo hizo el 12 de julio de 1821. Pero en vez de hacerlo con pompa y con el ejército, esperó a que oscureciera para entrar a caballo y sin escolta. No quería humillar a aquella célebre ciudad. Querido amigo, espero que hayas disfrutado este resumen de la historia del padre común de todos los argentinos, el libertador de Chile y Perú, el patriota más ilustre de América, el genio militar, el glorioso general José de San Martín.